Damos inicio a la primera parte del tema de electroquímica. Podemos definir la electroquímica como una parte de la química que estudia la interconversión entre la energía química y la energía eléctrica. En estos procesos electroquímicos ocurren reacciones de óxido-reducción, también llamadas reacciones redox, donde especies sufren cambios en el número de oxidación, ya sea oxidándose y otras reduciéndose, ambas reacciones interdependientes. Ya hemos visto en termodinámica que las reacciones químicas pueden clasificarse en espontánea o no espontánea. Aquellas energías liberadas por reacciones químicas espontáneas generan electricidad, es decir, que hay una conversión de energía química en energía eléctrica. Sin embargo, existen reacciones químicas no espontáneas que necesitan una fuerza externa, en este caso una fuerza eléctrica, que las induzca a que puedan acontecer. En este caso vamos a hablar de una conversión de energía eléctrica a energía química. Vamos a identificar una reacción redox. ¿En qué consiste una reacción redox? Vamos a presentar la reacción zinc más sulfuro de hierro 2, que produce sulfuro de zinc más hierro elemental. Como podemos observar en esta diapositiva, como reactivo el zinc se encuentra en su estado nativo o elemental, es decir, que tiene estado de oxidación 0. Sin embargo, como producto, el zinc va a estar formando parte de una sal, donde en ella tiene un número de oxidación positivo, mayor a 0, es decir, que va a presentar una oxidación. El zinc va a sufrir una oxidación. La oxidación consiste en el aumento en el número de oxidación de una especie. En el caso del hierro, podemos ver que como reactivo, el hierro acá se encuentra formando parte de una sal, sulfuro ferroso, en la cual presenta un estado de oxidación más 2, y luego como producto, el hierro se encuentra en su forma reducida, o sea, ha disminuido su número de oxidación. A continuación vamos a presentar ejemplos donde podemos observar cómo se procede para balancear reacciones redox. En primer lugar, existen dos métodos, el método del ion-electrón, o también llamado de la semireacción, o el método del número de oxidación. En ambos métodos, tener en cuenta que se puede igualar en presencia de solvente, y en este caso podríamos igualar en un medio ácido o en un medio básico, o también podríamos igualar en ausencia de solvente. ¿Cuándo se da esta situación? Cuando nos encontramos en sistemas no acuosos, es decir, que tengamos algún equilibrio en fase homogénea o en fase heterogénea donde participan sólidos y gases. En ese caso hablamos de un método de igualación, en uno de estos métodos, en ausencia de solvente. Ahora vamos a explicar cuando estamos en presencia de solvente, es decir, que las especies que están sufriendo cambios en sus números de oxidación se encuentran en sistemas, por ejemplo, acuosos. Entonces, iniciamos con el método del ion-electrón. Este método propone, a partir de la ecuación global, dividir esa ecuación global en las dos semirreacciones en las cuales se involucra la oxidación y la reducción. Partamos en este caso de la semireacción de reducción, donde debemos igualar masa, hacer un balance de masa, y finalizado el balance de masa, recién se debe hacer el balance de carga. El balance de carga lo hacemos agregando electrones. Entonces, en este primer caso vemos que lo primero que tenemos que hacer es igualar el metal. Dos cromos, logramos igualar con dos cromos acá, logramos igualar, y en el medio en el que estamos, ácido, la regla establece que cuando tengamos que igualar átomos de oxígeno, debemos agregar del lado opuesto tantas moléculas de agua como oxígenos tengamos de diferencia entre ambas partes. Es decir,
Acá tenemos 7 oxígeno, acá no tenemos nada de oxígeno. Entonces por eso vamos a agregar directamente 7 de agua. Cuando agregamos las moléculas de agua, introducimos los hidrógenos. La regla establece que del lado contrario a donde hemos agregado agua, debemos agregar protones. Y en este caso 14 protones para balancear los hidrógenos. Una vez establecido el balance de masa, que lo podemos chequear, debemos ir al balance de carga. ¿Cómo hacemos el balance de carga? Contamos las cargas que aportan las especies. Acá el dicromato aporta 2 negativa, los protones han aportado 14 positiva. Antes de la flecha podemos ver, o sea, lo que representa antes de la reacción, podemos ver que tenemos 12 cargas positivas y después de que aconteció la reacción tenemos 6 cargas positivas que lo aportan los 2 moles de iones cromo. Entonces, como debemos igualar las cargas, los electrones son los que tenemos que agregar para neutralizar un exceso de carga positiva que tenemos antes de la flecha en la reacción. De manera que verificamos que cuando una especie se reduce, se ganan electrones y estos electrones aparecen del lado izquierdo de la semirreacción. Continuando con la igualación, vamos a partir ahora de la segunda semirreacción que representa la oxidación por parte del cloro. Esta semirreacción es un poco más sencilla. Balanceamos la masa del cloro y vamos directamente a balancear la carga. Acá tenemos 2 cargas negativas, el cloro 0 tiene carga neutra, con lo cual tenemos que agregar 2 electrones para balancear y están del lado derecho. Aquí observamos que una oxidación involucra pérdida de electrones por parte de la especie y estos electrones los debemos observar en la semirreacción del lado derecho. Bien, a modo de obtener la ecuación global ionizada, debemos sumar ambas semirreacciones que están expuestas acá a continuación. Pero para sumar ambas semirreacciones tenemos que igualar el número de electrones ganados y perdidos. Esto se basa en el primer principio de la conservación de la energía, que los electrones que fluyen externamente desde una hemicelda que vamos a ver en futuras diapositivas, que salen, digamos, por el circuito externo y van desde una especie que se oxida, se dirigen a una hemicelda de una especie que toma esos electrones para reducirse. Eso se debe cumplir siempre cuando hacemos la suma de las ecuaciones que representan cada una de estas semirreacciones. Bueno, cumpliendo esto, se suma y se obtiene la ecuación global. La ecuación global que se encuentra de forma ionizada. Observemos acá que los electrones no deben aparecer en la ecuación global. Lo que debemos hacer es chequear que se cumpla el balance de masa. Ahora bien, esta ecuación la podremos dejar escrita de esta forma, porque tal vez para los planteos de los ejercicios que se presenten nos alcanza, o tal vez en forma rigurosa la consigna nos pida que debemos llevarla a la forma no ionizada, es decir, con sus contraiones. Entonces, ¿cómo se procede para hacer esto? Y bueno, sabemos que el dicromato puede provenir de un dicromato de sodio, potasio, litio, o sea, de un ion. En este caso hemos considerado que proviene de la sal dicromato de potasio. Entonces, antes de la semirreacción deberíamos agregar 2 iones potasio, que para mantener la igualación en masa debemos agregar los 2 iones potasios del otro lado. Vamos sumando los iones para luego neutralizarlos. Por lo pronto, podemos considerar que estos 6 cloruros también podrían ser de una sal, ¿sí? Podrían ser de cloruro de potasio, por ejemplo. Entonces también agregamos 6 potasios acá. Para no alterar la igualación, agregamos 6 potasios acá. Es decir, que acá tendríamos 8 potasios ya, 2 que se neutralizan con el dicromato y 6 que se neutralizan con el cloruro.
Estos 8 potasios ya veremos luego con qué lo neutralizamos. Por otro lado tenemos el medio, hemos igualado a medio ácido, por lo pronto han aparecido los protones. Estos protones pueden provenir de un mismo clorhídrico, pueden provenir de un nítrico, de un sulfúrico, de un ácido que aporta esos iones protones. A modo de ejemplo, yo he considerado que provienen del ácido nítrico, es decir, que acá tendríamos que agregar 14 nitratos, que para no desbalancear la ecuación, deberíamos agregar los 14 nitratos acá. Bueno, finalmente ya sabemos que 2 potasios forman el dicromato de potasio, los 6 potasios que hemos agregado, los 6 cloruros de potasio, los 14 nitratos con los 14 nítricos, y esos 14 nitratos lo tenemos que distribuir acá. Como hemos dicho que el 2 cromo, se obtiene 2 moles de cromo en el producto, bueno, uniremos esos 2 iones cromo con los nitratos que sean necesarios. Por la fórmula del nitrato de cromo, vemos que acá hemos usado 6 iones de nitrato. Y en este caso, como tenemos que hemos agregado los iones potasios, esos 8 potasios estarán neutralizados con los 8 nitratos. De manera que de los 6 nitratos más los 8 nitratos que hemos agregado se neutralizan con los iones cromo, los iones potasio, igualando los 14 nitratos que teníamos al principio. Bueno, estas moléculas ya estaban indicadas, son moléculas, ¿sí? Son moléculas de cloro y moléculas de agua. Bueno, en el transcurso de la explicación hemos puntualizado las observaciones que se encuentran citadas al final de esta diapositiva. A continuación vamos a ver un ejemplo de un balanceo de una reacción redox en medio básico. Seguimos con el método del ion electrón. En este caso, la ecuación a balancear es la que está indicada. Vamos a dividir la ecuación global en las 2 semirreacciones que corresponden a la oxidación y a la reducción. Y comenzamos con la semirreacción de reducción. En este caso vemos que el manganeso no tenemos que igualarlo, prácticamente se lo ve, se está igualado, pero sí tenemos que igualar átomos de oxígeno. Entonces, la regla, de acuerdo al medio básico, establece que cuando igualamos oxígeno, del lado donde tenemos excedente de oxígenos, ponemos tantas moléculas de agua como sean necesarias. ¿Por qué como sean necesarias? Porque del otro lado vemos que tenemos 2 oxígenos y acá tenemos 4. Entonces, la diferencia entre esos átomos de oxígenos indica que tendríamos que agregar 2 moléculas de agua del lado donde exceden los átomos de oxígeno. Al agregar estas moléculas de agua, incorporamos hidrógenos, los cuales son igualados, agregando del lado contrario el doble de iones hidroxilos. De esta forma, podríamos checar ya en la segunda ecuación, en la segunda semirreacción, que el balance de masa ya se cumplió, y nos queda por igualar la carga. De la misma forma que planteamos hace rato, contamos las cargas de ambos lados. En este caso, para completar e igualar las cargas, tenemos que agregar 3 electrones del lado izquierdo. Es decir que, acuérdense que cuando una especie se reduce, gana electrones. Los electrones aparecen del lado izquierdo. En la segunda semirreacción, vamos a ver que la especie, en este caso, que se oxida, ¿sí?, es el nitrógeno. Entonces, vamos a observar el balance de masa. Nuevamente igualaremos la cantidad de oxígenos agregando del lado donde tenemos exceso de oxígeno moléculas de agua y del lado contrario iones hidroxilo. Como hemos procedido anteriormente, hacemos igualación de carga agregando del lado derecho los electrones, lo que refiere en este caso que la especie se ha oxidado, pierde electrones, aparecen del lado derecho. Como hicimos hace rato, sumamos ambas semirreacciones, teniendo en cuenta lo que también se expresó en cuanto al número de electrones ganados y perdidos.
Observemos que acá los electrones ganados y perdidos no son múltiplos, entonces en ese caso lo que conviene es intercambiar estos números que multiplicarán a cada una de las semireacciones y permitirán la igualación de electrones, obteniendo de esta forma la ecuación global, y deberíamos proceder de una forma similar a como se explicó en el ejemplo anterior cuando queremos escribir la ecuación no ionizada. Bueno, al igual que en el ejemplo anterior, se citan las observaciones que se han desarrollado en la explicación. A continuación vemos un ejemplo donde aplicamos el método del número de oxidación. Este método establece una serie de reglas, entre ellas se encuentran. En primer lugar, se hace la igualación sobre la ecuación global. Se asigna a cada elemento sus números de oxidaciones teniendo en cuenta las reglas de números de oxidación para poder identificar cuáles son las especies que se oxidan y cuáles son las especies que se reducen. Observemos acá abajo, en la parte derecha inferior, donde recordamos que cuando hay un aumento en el número de oxidación hablamos de oxidación, y cuando hay una disminución del número de oxidación hablamos de reducción. Una vez identificado las especies que se oxidan y se reducen en la misma ecuación, se van a unir esas dos especies donde participan en los procesos redox, y al igual que establecíamos por el método del ion-electrón, por cada elemento vamos a indicar la cantidad de electrones ganados y perdidos según, en este caso, se reduzca o se oxiden. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Vemos en la reacción entre el óxido férrico y el monóxido de carbono, que producen hierro y dióxido, observamos que el hierro se encuentra con estado de oxidación 3+, y se reduce a hierro 0. Por cada hierro que se reduce, hay una ganancia de 3 electrones. En el caso del monóxido, el carbono se encuentra con estado de oxidación +2, y en el dióxido de carbono se encuentra como +4. Por cada átomo de carbono que se oxida, se pierden 2 electrones. Observemos que el número de electrones ganados y perdidos en este caso no son iguales, y como hacíamos en el método del ion-electrón, también acá se debe cumplir que el número de electrones ganados y perdidos sean iguales. Entonces, a modo de conservar la igualdad y al ser números no múltiplos, bueno, intercambiamos estos números en multiplicaciones. En este caso, el primero lo vamos a multiplicar por 2 para que nos dé 6 electrones, y al segundo por 3 para que tengamos el mismo número de electrones. Ahora bien, estos números, que son los que intercambiamos de modo de igualar los electrones, son los que van a corresponder a los coeficientes estequiométricos de las especies que han formado parte, en este caso, del proceso redox. Es decir, si en este caso decimos por 2, bueno, por 2 átomos, el óxido férrico acá ya tiene un 2, o sea que no vamos a escribir un 2 acá porque tendríamos 4, pero como ya está este 2 acá, vamos a igualarlo poniendo el 2 en el hierro. De esta manera ya igualamos el hierro. En el caso del carbono, nos dice igualar multiplicando por 3, como entre las sustancias que participa el carbono se encuentran un átomo de carbono en cada sustancia, por eso es que multiplicamos por 3 y por 3. Esta igualación transcurre, fíjense, en ausencia de solvente. Como decía anteriormente yo cuando iniciaba la clasificación de los métodos, porque hay una reacción en fase heterogénea sólido-gas. Cuando estemos frente a un sistema, reacciones donde participan el agua, vamos a poder igualar los hidrógenos y los oxígenos siguiendo las mismas reglas que establecimos en el método anterior,
pero siempre sobre la misma ecuación. Es decir, que cuando tengamos que igualar oxígenos y estamos en un medio ácido, seguiremos la regla anterior. Cuando tengamos que igualar oxígenos y estemos en un medio básico, seguiremos las reglas anteriores, siempre sobre la misma ecuación. Eso sí, una vez que se establecen estas relaciones de coeficientes estequiométricos que provienen de una igualación, estas relaciones no se deben alterar, porque si no vamos a estar alterando la ganancia y la pérdida de electrones. Bueno, en esta diapositiva básicamente se establecen los diferentes pasos que les expliqué en la diapositiva anterior a la hora de hacer la igualación de una reacción redox por el método del número de oxidación. La estequiometría redox propone dos caminos de resolución. Una conocida por ustedes, que es el camino, digamos, de acuerdo a los planteos que ya se conocen de Fundamentos de Química 1, que le llamamos el camino molar, y el otro planteo, que va a ser algo, digamos, nuevo, es el camino normal o el camino de los equivalentes, habitualmente también llamado así. Entonces vamos a un ejemplo para visualizar las formas de trabajar, recordar un método que ya es implementado, ya es conocido por ustedes, y observar una nueva forma de trabajar en esta parte, ¿sí? Entonces vamos al ejemplo. Se presenta una reacción, ¿sí?, entre el dicromato y el ion ferroso. En este caso el dicromato se va a reducir, actuando él como agente oxidante, y la solución ferrosa se va a oxidar actuando ella como agente reductor. Es decir, que en una reacción redox, recordemos, siempre vamos a tener un agente oxidante, es aquel que se va a reducir, y un agente reductor es aquel que va a sufrir oxidación. Entonces el planteo propone la oxidación de 25 mililitros de una disolución ferrosa, consume 25 mililitros de una solución ácida de dicromato de potasio, 0,025 molar, y nos pide el problema determinar la concentración molar de la solución ferrosa. Entonces, este planteo, ¿qué propone? Propone que sí tenemos que tener la ecuación global igualada. En este sentido, lo que tendremos que hacer es proceder a alguno de los métodos para igualar una ecuación redox. Está planteado acá el método ion-electrón, es decir, que las especies se han seleccionado las dos semisreacciones donde participan las dos especies que se oxidan y se reducen. Se ha procedido a igualar, como ya se explicó en diapositivas anteriores, hasta obtener la ecuación global. De esta forma, nosotros vamos a establecer una relación estequiométrica entre el ion ferroso y el ion dicromato. De acuerdo a los datos que nos presenta el ejercicio, nosotros podemos determinar los moles de dicromatos que están presentes en la solución de dicromato de potasio, que es un volumen de 26 mililitros. Entonces acá determinamos, multiplicando la concentración molar por el volumen, calculamos los moles que están presentes en esa solución. Luego, a partir de esos moles y por una relación estequiométrica, por cada 6 moles de ion ferroso necesitamos un mol de ion dicromato, vamos a poder conocer los moles de iones hierros, 2 más, ¿sí?, o ion ferroso, que están presentes en el volumen de partida. Entonces, a partir de ahí podemos conocer la concentración molar de la solución ferrosa utilizada. Bien, ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero siguiendo el camino normal o el camino de los equivalentes. Por esta vía, ¿cuál es la diferencia con la cual nos encontramos al principio del ejercicio? Que por esta vía no necesitamos llegar a la ecuación global. Nos basta, nos alcanza con haber igualado las hemisreacciones, ¿sí?, haber igualado desde el punto de vista de la carga y de la masa. En este planteo tenemos que considerar
los equivalentes de agente oxidante y los equivalentes de agentes reductores. Se tienen que cumplir, al igual de lo que ustedes aprendieron cuando hicimos una titulación ácido-base, que se llega a un punto final o al punto de equivalencia de una titulación ácido-base, cuando los equivalentes de ácidos son iguales a los equivalentes de la base. Este tipo de reacciones, las reacciones redox, también se pueden llevar a cabo experimentalmente a través de titulaciones redox, con la diferencia de que este tipo de titulaciones son autoindicadoras. ¿Qué significa eso? Como las especies en sus diferentes estados de oxidación tienden a cambiar de colores, es por eso que se les llama autoindicadoras. No necesitamos un indicador para este tipo de reacciones. Y el fundamento va a ser exactamente el mismo, es decir, que cuando se llegue al punto final de una titulación redox, se cumple que el número de equivalentes de un agente oxidante es igual al número de equivalentes de un agente reductor. Entonces, en primer lugar, lo que debemos tener en cuenta acá es que debemos trabajar con las concentraciones expresadas en normalidad, tanto para el agente oxidante como para el agente reductor. Como el planteo del ejercicio propone una concentración molar del dicromato, debemos pasar esa concentración a normal, teniendo en cuenta que de las semirreacciones. En este caso, el número de electrones que hemos agregado para hacer un balance de carga corresponderán a los equivalentes por mol de la especie, ya sea oxidada o reducida. Como la hemirreacción de dicromato involucra 6 moles de electrones por cada mol de dicromato que se reduce, entonces la relación que nos va a ser útil acá para pasar molaridad a normalidad va a ser la que se está indicando, 6 equivalentes por mol. Es decir, que a partir de la concentración molar del dicromato y teniendo en cuenta la relación equivalente-mol, ¿sí? Aclarado acá que esos 6 provienen del número de electrones, ¿sí? En la semirreacción de reducción que han sido usadas para igualar la carga, entonces multiplicado por esto vamos a ver que la concentración normal del dicromato de potasio es 0,15 equivalentes por litro. Entonces, ya con esta concentración expresada en equivalentes por litro y nuevamente averiguando a partir del volumen de solución de dicromato, los equivalentes que están en ese volumen, que es lo que estamos indicando acá, 3,9 por 10 a la menos 3 equivalentes de dicromato. Entonces, a partir de la ecuación que ya se explicó recién, podemos calcular los equivalentes de hierro 2+. Así, estos equivalentes de ion ferroso se encuentran en el volumen de 25 mililitros, con los cuales llegamos a una concentración de 0,55 normal, que en nuestro caso va a ser igual a la molaridad porque de acuerdo a la semirreacción de oxidación, por cada mol de hierro 2+, tenemos un mol de electrones, es decir, tenemos un equivalente. Bien, vamos a iniciar el estudio de una de las celdas muy importantes, ¿sí?, que vemos en este tema de electroquímica. En general, si debemos dar una clasificación de celdas electroquímicas, vamos a decir que las celdas se clasifican en galvánicas y electrolíticas. En este video vamos a abordar todo lo referente a celdas galvánicas, que es la primera parte del tema. Entonces, iniciando el estudio de lo que son las celdas galvánicas, estas también pueden ser denominadas celdas voltaicas, pilas. Son dispositivos donde ocurren reacciones redox espontáneas, es decir, que se favorecen la formación de productos y esto permite que esta reacción espontánea genere energía eléctrica. Sin embargo, hay una condición importante para que esta energía eléctrica sea aprovechada, sea útil
y es que estas reacciones no pueden acontecer en un solo compartimento. Deben estar en compartimentos individuales, en las cuales exista entre estos compartimentos individuales una transferencia de electrones por un circuito externo, ¿sí? Y permite en esta forma que se aproveche esa energía. Bueno, algunos ejemplos podemos indicarlo en estas imágenes. Las pilas, las baterías de los autos constituyen ejemplos de este tipo de celdas. Bueno, vamos a presentar características y notaciones de pilas. Para presentar las características vamos a tomar como ejemplos la celda o pila de Daniel, donde acabamos de destacar que para que estas reacciones espontáneas sean aprovechadas, sus energías deben estar en compartimentos diferentes. En este caso, el electrodo ánodo para la pila de Daniel está constituido de una solución de sulfato de zinc e inmersa en esta solución una lámina metálica de zinc. Por otro lado, en el compartimento que es el electrodo de cátodo, tenemos una disolución de sulfato cúprico y inmersa en esta solución la lámina de cobre. Acá si hacemos un zoom, digamos, de lo que debería estar pasando en el electrodo ánodo, observamos que el zinc se oxida y en el cátodo el cobre se reduce, o sea que estamos disminuyendo su número de oxidación acá, y en el caso del zinc está aumentando su número de oxidación. Esto se describe a través de las semirreacciones que están descritas abajo. Ahora bien, hay algo que debemos tener en cuenta, que hay conducción, digamos, de carga a través de un circuito externo, que es por donde fluyen los electrones ganados, los electrones perdidos, por parte de la especie que se oxida, o sea, el agente reductor, y los electrones que son tomados por parte de la especie que se reduce, es decir, el agente oxidante. Esto representaría entonces el circuito externo, lo cual permite que esa energía liberada por parte de la reacción redox sea aprovechada como energía útil. Pero sin embargo, si no hay una conducción interna a través de un puente salino, el circuito no puede ser cerrado, no se cierra el circuito, tiene que haber una conducción interna y una conducción externa. ¿Cuál es la función del puente salino? La función del puente salino acá básicamente va a ser, primero, tomar contacto, ¿sí? Que estas dos soluciones tomen contacto, y por sobre todo mantener la electroneutralidad en el sistema, es decir, que no haya una sobrecarga en ninguno de los dos electrodos. Observemos cómo respondería este puente salino. Si nosotros dijimos acá, en este zoom, que la especie zinc se oxida, entonces comienza a incrementar la concentración de iones zinc, mientras que los iones sulfatos no se ven alterados. Si no estuviera el puente salino, existiría una sobrecarga positiva, lo cual eso no favorecería en este caso al sistema. Entonces, para mantener el número de cargas positivas y negativas, deberían migrar los iones cloruros a este dispositivo y mantener la electroneutralidad. Por lo pronto, en el cátodo, ¿qué va a pasar? El cobre tiende a reducirse, disminuyendo la carga positiva y generando una sobrecarga negativa. De esa manera, el ion sodio debe migrar al dispositivo del electrodo cátodo para mantener también la electroneutralidad. Bueno, en esta diapositiva se puntualizan algunas de las observaciones que ya se destacaron en la explicación de la celda. Vamos a citar rápidamente y vamos a fortalecer algunos de estas observaciones.
que son, bueno, son muy importantes. Entonces, dijimos que hay un circuito externo, ¿sí? Y los electrodos se conectan entonces a través de un alambre para poder medir una diferencia de potencial. Este voltaje o diferencia de potencial también es denominado fuerza electromotriz o FEM. ¿Cómo podemos medir, digamos, el flujo de electrones? Colocando en el medio de la transferencia electrónica un amperímetro que va a detectar la circulación de electrones que migran desde el ánodo al cátodo. Algo también para destacar, bueno, acá ya se habló de las funciones del puente salino. Bueno, sabemos que podemos medir a través de un voltímetro el potencial de la celda. Y algo muy destacable es que vamos a hablar de una celda estándar. ¿Cuándo hablamos de una celda estándar? Cuando se cumplen determinados requisitos de concentraciones y de presiones. Cuando las sustancias participan en medios acuosos y se encuentran en una concentración de 1 molar, vamos a decir que es una celda que se encuentra en condición estándar, o sea, en este caso a 1 molar. O cuando participan especies gaseosas, esas especies se encuentran a presiones de 1 atmósfera. Bueno, vamos a destacar sobre la notación convencional de una pila. Entonces, vamos a retomar el ejemplo de la pila de Daniel, que viene descrita la reacción, la oxidación por parte del zinc y la reducción por parte del cobre. Vamos a considerar que esta pila de Daniel se encuentra en condiciones estándar, es decir, que las concentraciones de los iones cobre y zinc son 1 molar. Entonces, ¿cuál es la notación convencional? Cuando nosotros representamos una notación, debemos observar el esquema que se describió recientemente y respetar el sentido y la orientación en la cual se describen los distintos electrodos. Es decir, hacia la izquierda de la notación vamos a escribir lo que ocurre en el electrodo ánodo y hacia la derecha vamos a escribir y representar lo que ocurre en el electrodo cátodo. Vamos a indicar unas barras inclinadas representando las interfases y doble barra inclinada representando el puente salino. En los estados de agregaciones de las sustancias, tanto cuando se encuentran en su especie pura como cuando se encuentran en sus especies de solución. Y en este caso, fundamental indicar la concentración de los iones en solución. Entonces, nos quedaría la lámina de zinc, que es el primer material que toma contacto con la parte externa del circuito. Esa lámina de zinc está en contacto con la solución, por eso está la interfase. A su vez, desde la solución, ¿sí?, hay un contacto con el otro compartimento a través del puente salino. Vamos a la solución del otro electrodo que toma contacto con la fase metálica pura del metal inmerso, que a su vez sale al circuito externo. Se ha establecido entonces una escala relativa de potenciales de electrodos, tomando como referencia un electrodo estándar al cual se le asignó en forma arbitraria un valor de 0 voltios. En este caso, el electrodo que se tomó como referencia es el electrodo normal de hidrógeno. ¿En qué consiste? Este electrodo consiste en una solución ácida cuya concentración es 1 molar o 1 normal y sobre esta solución toma contacto con gas hidrógeno que es insuflado desde el exterior en una forma de una campana y a su vez se encuentra sumergido una malla metálica de un metal inerte cuyo alambre toma contacto con el otro electrodo. La semireacción que corresponde a este electrodo
establecido como cátodo. En este caso tenemos los iones hidrógenos que se reducen a hidrógeno cero. Ya observamos al principio que por convención se establece el valor de 0 voltios y todos los potenciales estándares de los distintos semisistemas o hemisreacciones están medidos y determinados en forma experimental frente a este electrodo. Observemos entonces una tabla de potenciales normales de reducción. Vamos a observar que este tipo de tablas describe dos zonas muy características, y estas zonas la divide el potencial normal de hidrógeno que se toma como referencia, es decir, que se le asigna un valor de 0 voltios. Vamos a observar que por arriba, ¿sí?, de este electrodo normal de referencia, observamos que todos estas semirreacciones que se indican, observemos que tienen valores negativos. ¿Qué significa? Que estas especies tienden más a oxidarse que a reducirse, es decir, que el poder reductor aumenta desde abajo hacia arriba, mientras que el poder de agente oxidante va en sentido contrario. Si observamos la próxima diapositiva, observaremos en este caso que por debajo del electrodo normal de hidrógeno, los potenciales normales de reducción son positivos, es decir, que estas semirreacciones tienden a ocurrir en este sentido que están indicados. Siempre que el potencial sea positivo, vemos que en el sentido de izquierda a derecha la semirreacción en este caso es más probable. ¿Cómo vamos a calcular el potencial de una celda? También llamado FEM estándar de una celda. El potencial estándar de una celda es la suma del potencial estándar de cátodo más el potencial estándar del ánodo, donde estos potenciales corresponden a los procesos de reducción y oxidación. Para una reacción redox se cumple que el potencial estándar de la celda es mayor a 0. Desde el punto de vista termodinámico, eso corresponde a un cambio de energía libre menor a 0, ya visto en el tema anterior. Visualicemos algunos ejemplos. Así, la celda que corresponde a el electrodo sin más 2 combinado al electrodo normal de hidrógeno presenta un potencial estándar de celda igual a 0,76 voltios. Entendiendo que el potencial normal de hidrógeno le hemos asignado valor 0, experimentalmente se determina que el potencial de oxidación sin a sin 2 más corresponde a un valor de 0,76 voltios. Tenemos el ejemplo B entonces, donde vamos a ver que se combina un electrodo normal de hidrógeno con un electrodo de cobre 2 más a cobre. El valor determinado en forma experimental al haber combinado estos dos electrodos es de 0,34 voltios, teniendo en cuenta la convención ya asignada que el electrodo de hidrógeno es de 0 voltios, entonces el valor de 0,34 voltios corresponde al electrodo de reducción del cobre. Es importante tener en cuenta que todos estos potenciales han sido determinados en forma experimental tomando como referencia el electrodo normal de hidrógeno, y podemos luego posteriormente ampliar el espectro para muchas reacciones redox combinando diferentes electrodos entre ellos. Así, por ejemplo, en el caso C, enfrentamos un electrodo de reducción donde participan el manganeso como permanganato a dióxido de manganeso con un potencial de reducción de 0,53 voltios, y el electrodo de oxidación del aluminio
que corresponde a 1,66 voltios. El potencial de la celda será igual a la suma de ambos potenciales, reducción más oxidación. Esto nos está estableciendo que al ser el valor positivo, esta reacción es espontánea, transcurre en el sentido en el que está dada. Cabe destacar que en la literatura, en las tablas, ustedes van a tener que cambiar uno de los signos, porque recordemos que tenemos las tablas de reducción. Entonces ustedes, por ejemplo, el electrodo, el que representa la oxidación del aluminio, ustedes lo van a ver en la tabla con un valor invertido, o sea, en este caso menos 1,66 voltios. Cuando nosotros invertimos una semirreacción, se invierte el signo del potencial. Bien, entonces para poder obtener por combinaciones de distintos electrodos diferentes celdas galvánicas, es necesario identificar distintos tipos de electrodos. Estos se clasifican en general en tres grupos: los electrodos activos, los electrodos inertes y los electrodos de gas. Los electrodos activos se caracterizan porque estos electrodos forman parte de la reacción química en la pila. Tienden a consumirse o a formarse a medida que ocurre la reacción. Entre ellos podremos encontrar, por ejemplo, la pila de Daniel, donde participan los electrodos metal-ion. Ya en las próximas diapositivas vemos otros ejemplos. Dentro de los electrodos inertes, se les llama electrodos inertes a aquellos que no participan en la reacción química y lo que hacen es proporcionar un soporte a través del cual ocurre una transferencia de electrones. Por ejemplo, los electrodos inertes o los metales inertes, como ser de platino, de grafito, entre otros. Y finalmente se encuentran los electrodos de gas, donde ya hemos visto el ejemplo que dentro de este grupo se encuentra el electrodo normal de hidrógeno. Bueno, dentro del electrodo metal-ion metálico, ya comentado brevemente en diapositivas anteriores, podemos observar que cualquier metal que esté en contacto con su solución, con su ion en solución, constituye el electrodo metal-ion metálico. Así, por ejemplo, el electrodo plata sumergido en una solución de nitrato de plata, este podrá formar parte del ánodo si la especie se oxida, o formar parte del cátodo si la especie se reduce. Bueno, acá se observa una fotografía de un electrodo plata-ion plata. Otro tipo de electrodo activo, entonces, es el electrodo metal-sal insoluble anión. ¿En qué consiste este electrodo? Consiste en un metal que se encuentra recubierto, o sea, se encuentra en contacto con una sal insoluble del mismo metal, y a su vez esta sal insoluble se encuentra en contacto con la solución que contiene el anión de la sal. Así, por ejemplo, tenemos el electrodo metal sal insoluble plata, que se encuentra recubierto en este caso de una sal insoluble que es cloruro de plata, y a su vez el anión cloruro. La notación, digamos, de esta hemicelda que conformará una celda galvánica está representada de esta forma. Muchas veces, si esto formara parte del ánodo en la celda, escribiríamos en la notación plata, cloruro de plata, cloruro, o también en vez de esta barrita podríamos reemplazarla por una coma, porque están en contacto la sal con el anión. Y la semirreacción que representaría en este caso esta hemicelda, estaría representándose como el cátodo, porque la plata se está reduciendo, sería
cloruro de plata insoluble que nos da cloruro plata 0. En este caso la plata acá se encuentra como plata más y acá la plata se encuentra como plata 0 y es por eso que está participando un electrón, en este caso producto de la reducción. Bueno, retomando nuevamente el ejemplo de electrodo de gases, esto puede estar, bueno, el ejemplo y el esquema está dado nuevamente para el electrodo normal de hidrógeno, pero esto podría también, o otros modelos de electrodos de gases, se encuentran soluciones de cloruros en contacto de gas cloro que se insufla, soluciones de algún anión donde forme parte el oxígeno de ese anión y se encuentra en este caso como 2- en contacto de oxígeno que se insufla en la solución, son ejemplos de electrodos de gases. Nuevamente acá se encuentra la notación que se debería usar para esta hemicelda o electrodo, donde sabemos que el contacto, ¿sí? El conductor que forma parte de este electrodo es el platino. Otro electrodo dentro de los electrodos activos es el electrodo de óxido reducción, es decir, donde una especie se encuentra en dos estados de oxidaciones, como por ejemplo el electrodo redox ferroso-férrico, el electrodo redox permanganato manganeso 2+, dicromato cromo 3, entre otros. Entonces, este electrodo consiste en una solución, como se observa acá en la imagen, donde se encuentran, repito, un ion con estados de oxidaciones diferentes, una superficie metálica de platino, que es el conductor en este caso, conectada, bueno, a otro electrodo, que puede ser, en este caso, otro redox, o puede ser, como es en este caso, un electrodo metal-ion. Bien, entonces vamos a algunos ejemplos. Vamos a considerar una reacción redox donde el plomo se oxida y el cobre se reduce. Entonces, la consigna establece si la reacción es espontánea, cuál es el potencial de esta celda y qué tipo de electrodos se usan para construir la celda. Entonces, sabiendo y aplicando algunos de los métodos para igualar la ecuación, vamos a dividirla la ecuación global en la semi-reacción de oxidación, que aquí está correspondiendo a la oxidación del plomo, y la semi-reacción de reducción, que corresponde a la de ion cúprico. Buscamos los valores correspondientes en la tabla de potenciales de reducción, advirtiendo que una de estas corresponde a la oxidación. En consecuencia, el signo deberá ser cambiado. Bueno, para la ecuación global ya igualada, representamos el cálculo del potencial estándar de la celda como la suma del potencial de oxidación, que corresponderá al plomo, más el potencial de reducción, que corresponde al cobre, y nos da un valor positivo. Ya el criterio que se toma para una reacción espontánea es que el potencial es mayor a 0. En este caso, la reacción es espontánea. En cuanto a qué tipos de electrodos usamos para construir una celda que represente esta reacción, en ambos casos observamos que corresponden a un electrodo activo, es decir, dentro de los activos se encuentra el electrodo metal-ion. Entonces la pila se podrá construir
poniendo en contacto dos compartimentos separados donde ambos estén representados por los electrodos metal-ion. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso lo presento como un esquema donde se observa y se pide para esta celda el cálculo del potencial estándar. Entonces, repasando brevemente, vamos a ver que la pila está constituida por dos compartimentos. En este caso, uno de ellos es un electrodo metal-ion, es decir, el ion zinc, y en su interior una lámina de zinc metálica que va a actuar de ánodo, este electrodo. Por otro lado, el electrodo que actúa de cátodo, de acuerdo a la notación del esquema de la pila, acuérdense, hacia la izquierda es el ánodo y hacia la derecha es el cátodo. Entonces, el electrodo que está actuando de cátodo es el electrodo gas-ion, donde tenemos una solución ácida, y en este caso hacemos burbujear gas hidrógeno y tenemos digamos una lámina que puede ser platino, que va a ser de conductor. Bien, recordando que el flujo de electrones, ¿sí?, en función de las semirreacciones de oxidación y reducción, van a tener el sentido de ánodo a cátodo, porque el zinc al oxidarse pierde electrones y estos electrones, ¿sí?, salen por el circuito externo y los toma, en este caso, el ion hidrógeno, para reducirse. Es por eso que el sentido de flujo electrónico por el circuito externo es de izquierda a derecha. Y por otro lado, recordar que la función del puente salino va a ser de mantener la electroneutralidad, como ya se expresó anteriormente. Recordando, si en la semirreacción vemos que al oxidarse el zinc, ¿sí?, va aumentando la carga positiva, para evitar una sobrecarga, ¿sí?, positiva, debemos, los iones nitratos del puente salino deben migrar hacia este compartimento. Mientras que al reducirse la carga positiva, ¿sí?, en el compartimento del electrodo que hace de cátodo, debemos observar que el que tiene que migrar desde el puente salino hacia ese compartimento es el ion sodio. Bueno, a modo de ejemplo, este voltaje que corresponderá al potencial de la celda que lo está solicitando el ejercicio es el que nosotros ponemos en el medio, ¿sí?, de la conducción, digamos, del flujo electrónico, para poder medir el potencial de la celda. En nuestro caso, el potencial estándar va a corresponder a los valores encontrados en la tabla de potenciales de reducción. Recordando que este valor fue por convención asignado el valor 0, entonces encontraremos el potencial de reducción del zinc, cuyo signo invertido, porque acá se trata de la oxidación del zinc, es de 0,76 voltios. Continuando con un tercer ejemplo, en este caso la consigna nos propone, a partir de los siguientes potenciales estándares de reducción, para el ion plata y para el ion mercurioso, determinar el potencial normal de la pila, y nos presentan una notación, es decir, que con esta notación ya nos están estableciendo que el electrodo plata hará de ánodo, mientras que el electrodo mercurio hará de cátodo. Entonces, de esta forma vamos a considerar las semirreacciones, que la plata se oxida y su valor que corresponde de tablas es el indicado, y el ion mercurioso se reduce, obteniendo así la ecuación global. Adviertan que es
que eso es claro, es importante aclararlo, que el potencial es una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir? Que si la semirreacción se ve alterada en forma estequiométrica, ¿sí? A los fines de igualar puntualmente los electrones y cumplir el primer principio de la termodinámica, este factor 2 no altera el valor del potencial. El potencial sigue siendo exactamente el que está tabulado. Bien, aclarando eso, volvamos a la ecuación global. Entonces, una vez calculado el potencial estándar de la celda, observamos que nos da un valor mayor a 0, corresponde a una reacción espontánea, es decir, que la reacción ocurre de forma espontánea en el sentido en que está establecida. Bueno, finalmente, como un cuarto ejemplo, se propone la reacción redox entre el permanganato y níquel. En este caso observamos que el permanganato se reduce, o sea que es agente oxidante, y el níquel se oxida, es decir, que actúa como agente reductor. Entre las preguntas del ejemplo se solicita: ¿es una reacción espontánea? ¿En qué sentido fluyen los electrones? Esquematice la celda galvánica e indique la notación de la celda. Son ejercicios tradicionales, convencionales, alrededor de este tema cuando trabajamos con celdas galvánicas. Entonces se propone este ejemplo a modo de organizar una serie de consultas que se pueden hacer siempre para una reacción redox. A continuación se dejan puntualizados los pasos que ustedes deberán desarrollar a modo de tarea. Entonces, en primer lugar, una vez identificada esta reacción global que ya se indicó, ¿qué se hacen? Se separarán las semirreacciones para igualar, por ejemplo, por el método de ion-electrón. Una vez igualada la ecuación y obtenida la ecuación global, se completará la igualación, ¿sí?, en esta ecuación. Ahora bien, para determinar si la reacción es espontánea, debemos buscar los valores de los potenciales correspondientes a cada una de las semirreacciones, de acuerdo a cómo están establecidas ellas, y determinar el potencial de la celda, teniendo en cuenta que el potencial de la celda, el signo, nos advierte si la reacción es o no espontánea. Determinado ese valor y determinada sobre la espontaneidad de la celda, lo que se pide es esquematizar la celda, teniendo en cuenta que el esquema será correspondiente a cómo funciona la pila, la celda galvánica. En función del valor encontrado en el punto 2i, ustedes harán el correspondiente esquema de acuerdo a una celda galvánica. Y finalmente, de acuerdo a como se indicó en diapositivas anteriores, dejar claramente la notación, ¿sí?, de la misma. Entonces, sabemos que una reacción espontánea genera energía útil, siendo esta energía útil el trabajo eléctrico, ¿sí?, generado en esa reacción espontánea, el cual se vincula y se relaciona con una propiedad termodinámica que sabemos que es un criterio de espontaneidad, como lo es el cambio de energía libre. Vamos a ver cómo surge esta relación a partir de algunos conceptos ya vistos y estudiados en el tema de termodinámica. Están resumidos en estas 4 ecuaciones. La primera tiene que ver con la ecuación del primer principio de la termodinámica. La segunda tiene que ver con la relación entre el calor y el cambio de entropía, cuando se define el cambio de entropía del entorno. En tercer lugar es la definición de energía libre. Y en cuarto lugar, la entalpía. En este caso,
se trabaja matemáticamente con estas expresiones, reemplazando la ecuación 4 en la ecuación 3, o sea, reemplazando la entalpía, ¿sí?, en la definición de energía libre, considerando dos estados, es decir, estableciendo un cambio en la variable. Vamos a definir el cambio de energía libre como el cambio de energía interna más P por delta de B más B por delta de P menos T por delta de S menos S por delta de T. Pero esta ecuación, si consideramos condiciones de presión y temperatura constante, la variable delta de P se hace cero, con lo cual anula este término, ¿no?, al igual que la variable delta de T, quedándonos entonces la ecuación 5 como una ecuación 5, delta de G igual a delta de U, cambio de energía interna, más P por delta de B menos T por delta de S. Y reemplazando la ecuación 1, o sea, reemplazando la definición de cambio de energía libre en esta ecuación, en la 5, y además distinguiendo el trabajo entre mecánico y eléctrico, nos queda, recordando que el trabajo mecánico es menos P por delta de B. Entonces nos quedaría delta de G igual a calor menos el trabajo eléctrico menos el trabajo mecánico, que lo hemos definido como menos P por delta de B, más, hasta ahí hemos reemplazado delta de U, y luego, continuando con los términos que estaban, más P por delta de B menos T por delta de S. Teniendo en cuenta algunos términos que pueden simplificarse, de acuerdo a la ecuación 2, dijimos que Q es igual a T por delta de S, entonces el término Q se cancela con el término T por delta de S, y los términos P por delta de B están de signos contrarios. Se simplifican, quedándonos definitivamente que el cambio de energía libre es igual a menos el trabajo eléctrico. Entonces, para una pila o una celda galvánica, sabemos que esa energía útil generada, definida como el trabajo eléctrico, es positivo, con lo cual nos queda el criterio que ya conocemos y establecemos para una reacción espontánea, que el cambio de energía libre es negativo. Ahora, este trabajo eléctrico depende de una carga transportada por el circuito por el potencial de la celda. Esta carga Q viene determinada por el número de electrones que pasan por el circuito y depende además de una constante que es denominada constante de Faraday. Esta constante representa la carga eléctrica contenida en un mol de electrones. Reemplazando estas expresiones en la ecuación obtenida en la diapositiva anterior, llegamos a esta ecuación que relaciona el cambio de energía libre con el potencial de la celda. Y es una ecuación muy importante porque se observa el vínculo, ¿sí?, entre lo que es el criterio de espontaneidad desde el punto de vista termodinámico y desde el punto de vista electroquímico. Nosotros ya sabemos que el cambio de energía libre es menor a cero cuando la reacción es espontánea. Ese es el criterio de espontaneidad ya analizado. Entonces, en función de esta ecuación, el potencial de la celda debe ser positivo, como lo veníamos expresando sin fundamentarlo en diapositivas anteriores. Por otro lado, si la reacción es no espontánea, sabemos que el cambio de energía libre es mayor a cero, y a través de la ecuación vamos a ver que para una reacción no espontánea el potencial de la celda resulta menor a cero.
Por otro lado, vamos a considerar que para reacciones donde los reactivos y productos se encuentran en sus estados estándar, es decir, una atmósfera para los gases y 1 molar para las sustancias en solución acuosa, podemos expresar la ecuación que hemos obtenido recién como el cambio de energía libre en condiciones estándar igual a menos n por F por el potencial estándar de la celda. Bien, es importante establecer una relación entre el potencial estándar de la celda y la constante de equilibrio para una reacción redox. A partir de la ecuación de Gibbs vista y obtenida en el tema de termodinámica, hemos considerado que a partir de la ecuación de Gibbs, cuando estamos en el equilibrio, el delta de G es igual a 0 y quedándonos una relación entre el cambio de energía libre estándar y la constante de equilibrio. Entonces, reemplazando la expresión recién obtenida en la expresión de la energía libre de Gibbs en condiciones de equilibrio, nos quedaría menos n por F por el potencial estándar de la celda igual a menos R por T por el logaritmo neperiano de K. Despejando el potencial de la celda, nos quedará R por T sobre N por F por todo esto, es un valor que se puede definir en una determinada condición por el logaritmo de K. Por ejemplo, si nos encontramos en condiciones de temperatura 298 Kelvin, R sabemos que es una constante, F también es otra constante y la relación entre logaritmo neperiano y logaritmo decimal, y reemplazamos todo en la ecuación recién obtenida, nos quedaría que el potencial estándar de la celda en función de K a 298 Kelvin es la que estamos observando, o sea, igual a 0,059 sobre N, siendo N la cantidad de electrones que han sido igualados y han, transitados por el circuito eléctrico en una celda galvánica. Son los electrones ganados y perdidos en una reacción redox. Vemos entonces una aplicación de la relación entre el potencial estándar de la celda y la constante de equilibrio para la ecuación redox que se observa en la pila de Daniell. A partir de esta ecuación y habiendo calculado el potencial estándar de la celda a partir de los potenciales de reducción que se encuentran tabulados, podemos despejar la constante. Este valor de la constante de equilibrio tiene un orden de 10 a la 37, lo cual es un valor mucho mayor a 1 y es consecuente con una reacción espontánea, como ya se expresó anteriormente en el caso de la pila de Daniell. Bueno, muchas veces nos vamos a encontrar en condiciones de trabajo que no necesariamente son las condiciones estándar. Y en este sentido queremos ver cómo influye la concentración tanto de reactivos como de productos de una reacción redox sobre la FEM de una celda galvánica. Entonces, vamos a ver que a partir de la ecuación de Gibbs, que ya conocemos y hemos desarrollado en el tema de termodinámica, y teniendo en cuenta la dependencia que hay entre el cambio de energía libre y la FEM de la celda, reemplazando en esta ecuación y desarrollando unos pasos matemáticos, llegamos a esta ecuación que es la ecuación de Nernst, donde la ecuación de Nernst establece un potencial de celda
en condiciones no estándar, un potencial de celda en condiciones estándar, que recordemos que son presión 1 atmósfera para gases y 1 molar para concentraciones de las especies en solución, constantes de los gases, constantes de Faraday, temperatura absoluta, electrones transferidos en la reacción redox y el cociente de reacción ya conocido por ustedes. Si consideramos, por ejemplo, una temperatura de 298 y reemplazando las constantes R y F y teniendo en cuenta la relación entre el logaritmo neperiano y el logaritmo en base 10, podemos observar la ecuación de Nernst también indicada de esta forma. ¿Y qué tenemos que destacar acá? La magnitud de Q, cómo influye sobre el valor del potencial de la celda con respecto, el potencial de celda en condiciones estándar, con respecto al potencial de celda si se encontraría en condiciones estándar. Recuerden que este valor surge de considerar directamente los potenciales de reducción que se encuentran tabulados. Entonces, podemos tener tres situaciones: que el Q, ¿sí?, que el cociente de reacción sea menor a 1, en este caso vamos a ver que el potencial de la celda E, el potencial en condiciones no estándar, es mayor al potencial de la celda cuando se encuentra en condiciones estándar. Cuando Q es igual a 1, este término nos queda 0 y en este caso ambos potenciales se igualan. Y finalmente, cuando Q, el cociente de reacción, es mayor a 1, nos permite observar a través de la ecuación que el potencial de la celda en condiciones no estándar resulta menor al potencial de la celda cuando se encuentra en condiciones estándar. Entonces, ¿por qué es tan importante esta ecuación? Porque nosotros, a partir de los valores de concentraciones de reactivos y productos, podemos establecer y podemos conseguir que reacciones que de pronto en determinadas condiciones sean no espontáneas, resulten ser espontáneas jugando con los valores de concentraciones en función de Q. A continuación vemos un ejemplo. Nos piden calcular el valor del potencial de una celda galvánica expresada según la siguiente notación. De acuerdo a esta notación podemos observar que el electrodo ánodo presentará un electrodo redox, hierro 2, hierro 3, y el electrodo que hace de cátodo representará un electrodo metal-ion, dado por el electrodo plata, plata más. Entonces, de acuerdo a las concentraciones que están expresadas también en la notación y aplicando la ecuación de Nernst, vamos a tener en cuenta el potencial estándar, que se calcula a partir de los potenciales de reducciones correspondientes, el número de electrones que circula en la reacción, que lo vamos a ver a continuación en la próxima diapositiva, y vamos a observar y analizar el valor que obtenemos del potencial de celda. Entonces, de acuerdo a la notación expresada en la diapositiva anterior, vamos a expresar la oxidación por parte del hierro con su potencial de oxidación correspondiente a un valor de menos 0,77 voltios, el potencial de la semirreacción de reducción del plata con un potencial de reducción de 0,80 voltios, la ecuación global que corresponde es la que se indica, con un potencial estándar de celda de más 0,0 voltios. Este valor
reemplazado en la ecuación de Nernst, teniendo en cuenta el número de electrones transferidos, que de acuerdo a las dos semirreacciones es igual a 1, reemplazando las concentraciones que se han indicado en la diapositiva anterior, llegamos a un valor de potencial de celda de 0,012 positivo, lo cual nos indica que la reacción en estas condiciones no estándar es espontánea. Entonces, resumiendo, vamos a analizar los criterios que tenemos desde el punto de vista de cambio de energía libre, potencial de una celda y constante de equilibrio con respecto a la espontaneidad o no de una reacción y cuando se encuentra en un estado de equilibrio. Entonces, analizamos que para una reacción en condiciones estándar espontánea, el cambio de energía libre es negativo, criterio adoptado cuando vimos termodinámica, corresponde a constantes de equilibrios mayores a 1 y por la relación entre el potencial y cambio de energía libre determinado en diapositivas anteriores, hemos deducido que el potencial de la celda es positivo. Mientras que cuando la reacción en condiciones estándares no espontánea, el cambio de energía libre es positivo, vamos a tener valores de constantes de equilibrios menores a 1 y valores de potenciales de celda menores a 0. Esto quiere decir que la reacción será espontánea en sentido contrario cuando nos encontremos en estas condiciones. Y finalmente, una reacción se encuentra en estado de equilibrio cuando el cambio de energía libre es igual a 0, la constante de equilibrio es igual a 1 y el potencial de la celda es igual a 0.